Hola, buenas tardes. Soy Jaime Navarro, despacho de abogados que nos dedicamos a recuperar las inversiones y los ahorros perdidos en todo tipo de productos tóxicos financieros. Hoy nos encontramos aquí online para asistir a cualquier consumidor o usuario de banca que haya perdido sus ahorros en este tipo de productos: Valores Santander, acciones del Popular, bonos estructurados, preferentes, evidentemente tarjetas revolving, la hipoteca multidivisa, la cláusula suelo. Y hoy lo hacemos por vía telemática porque obviamente por el COVID no se pueden hacer estas charlas que llevamos muchos años haciendo en todos los pueblos de España, en todas las grandes ciudades, que nos ha llevado por toda la geografía, resolviendo las dudas y pudiendo luego reclamar ante los tribunales lo que en justicia les pertenece a todos los afectados. Ya tenemos, como veo, preguntas aquí para responder. Aquí tenemos a Pedro Val, que nos pregunta que cuánto tiempo llevamos dedicados a este tipo de demandas, y te tengo que decir que en el año 2020 cumplimos más de 10 años demandando a los bancos por el incumplimiento de las normas de venta de productos financieros, que son muy sencillas, como cuando se vende un coche o se vende cualquier otro elemento de consumo, hay que cumplir una normativa y, como digo, más de 10 años llevamos ya con esta materia. También nos pregunta Alicia Cervera que si es cierto que nuestro despacho obtuvo la primera sentencia firme de España de participaciones preferentes. En efecto, Alicia, fue nuestro despacho el que en 2011, precisamente en la Audiencia Provincial de Cartagena, obtuvo la primera sentencia firme de España de participaciones preferentes. También nos pregunta Indignado 39 que, a la vista de nuestra experiencia en el derecho bancario, ¿qué recomendarías a los afectados por swaps y bonos estructurados? Bueno, lo primero que hay que saber es que los swaps se han vendido generalmente como si fueran una cobertura o un préstamo que queda garantizado con este tipo de producto, como si fuera un seguro, y es una ruleta rusa en realidad, donde la empresa puede perder muchísimo capital, puesto que con el swap lo que sucede es que la devolución del capital y de los intereses queda al albur de los juegos de subida o bajada de los intereses. En definitiva, es un tipo de producto que muchas veces todavía está en vigor, que todavía se puede reclamar, y que el supremo de todos los productos tóxicos financieros es el que más sentencias tiene de condena. Por lo tanto, es el que más sencillo sería recuperar el capital perdido. Y los bonos estructurados, que también nos pregunta Indignado 39, son un tipo de producto financiero en que tú depositas un capital y la devolución de ese capital queda supeditada al juego de un conjunto de lo que llaman los técnicos una cesta de acciones. ¿Y qué ocurre al final con los bonos estructurados? Que lo normal es que acabes perdiendo todo lo que has invertido, o por lo menos una gran parte de lo que invertiste, y sin embargo, cuando examinamos el contrato por el que se te vendió el bono estructurado, no existe una verdadera explicación de las características y riesgos y casos en que se puede perder el capital, que precisamente es lo que exige el Tribunal Supremo para poder venderte estos bonos estructurados. Por lo tanto, ocurre como con los swaps. Hay que mirar si estamos todavía en plazo para reclamar. Muchos bonos estructurados todavía no han vencido, y swaps también, y evidentemente de una manera gratuita revisamos tus contratos y te decimos, indignado, si podemos reclamar ya sea por swaps o por bonos estructurados. Vemos otra pregunta, nos pregunta Paco Sanz en este caso, que cómo él quiere saber o cómo puede saber si tiene cláusula suelo en su hipoteca. Bien, Paco, te tengo que decir que la cláusula suelo en tu hipoteca es muy fácil de detectar. Lo único que necesitamos es una fotocopia de la escritura por la cual firmaste el préstamo hipotecario, y nosotros, dentro de esas 40 o 50 páginas que suele tener el contrato de hipoteca, encontraremos la cláusula suelo, si existe, porque normalmente está oculta entre muchas cláusulas, precisamente porque es una cláusula abusiva, y no creas que va a estar destacada en negrita o en fluorescente. Tendremos que sumergirnos en esas 40 páginas o más que suelen tener las hipotecas, las escrituras de hipoteca, y ahí encontraremos saber si tienes una cláusula suelo. También Paco nos pregunta que qué son las hipotecas multidivisa. Bueno, la hipoteca multidivisa es otro timo muy conocido que los bancos, por así decirlo, también vendían, sobre todo en los años 2009, 10 y 11,
en el cual te decían, bueno, tú eres una persona especial que perteneces al gremio a lo mejor de los pilotos aéreos, o que eres ingeniero, o que eres periodista, y te vamos a vender una hipoteca que es distinta a la de tu vecino, porque aquí no vas a pagar en euros, sino que vas a pagar en francos suizos o en yenes japoneses, que vas a ser top, vas a ser diferente a los demás afectados por una hipoteca, y lo que ocurría es que al final el capital se multiplicaban los intereses, porque te vendieron cuando el franco suizo y el yen estaban en una bajada histórica, y después evidentemente ha empezado a subir la cotización de estas monedas con tal suerte que tu capital y tu hipoteca se han multiplicado, tanto los intereses como el capital, como decimos. Por tanto, es otro engaño que mayormente están resolviendo los tribunales a favor de los afectados, y igual que en la cláusula suelo, simplemente necesitamos una fotocopia de esa escritura de préstamo hipotecario y detectar la cláusula suelo o la cláusula de hipoteca multidivisa para pedir su justa anulación y que te devuelvan los excesos pagados de más, ya sea porque has tenido una cláusula suelo o porque has tenido una hipoteca multidivisa que, en vez de pagar en euros, en vez de hacerte especial, lo que te ha hecho es arruinarte con respecto a tu vecino, que sí que la pagaba en euros y tú indebidamente la pagaste en yenes japoneses o, por ejemplo, francos suizos. Nos pregunta de nuevo Indignado 39 sobre las tarjetas revolving, y en concreto nos dice Indignado si son legales. Bien, las tarjetas revolving no son legales porque los intereses que te cobran cuando tienes un descubierto al usar estas tarjetas suelen sobrepasar el 17%, muchas veces superan incluso el 25%, hay que ver el contrato por el cual has adquirido la tarjeta para ver exactamente hasta qué barbaridad de intereses te quieren cobrar. Y como digo, Indignado, en estos casos lo que cumple es ir a la anulación y a que te devuelvan los excesos pagados de más con los intereses de mora normales y corrientes en el mercado, porque ya desde la vieja ley de usura se considera que eso es casi delictivo, que a una persona cuando tiene un descubierto se le cobre el 17 o más por cien, porque, como decimos, eso ya de antiguo está vedado, está prohibido por las leyes españolas. Ahora nos pregunta Juan Vic, que cómo pueden estar seguros los afectados de que van a poder volver a recuperar sus ahorros perdidos en estos productos. Bien, la seguridad que se tiene estriba en que los bancos, para hacer frente a este tipo de demandas, ya tienen una provisión preparada. Todos tenemos que saber que en España las empresas que actualmente son más bollantes, o de las que son más bollantes, evidentemente son los bancos en general, que salvo excepciones, o bien están todos muy saneados, o bien fueron rescatados las cajas y actualmente también se encuentran en una buena situación. Por lo tanto, todos ellos han dotado la correspondiente provisión para hacer frente a estas demandas por los tóxicos financieros que hayan vendido, ya sean cláusula suelo, ya sean hipoteca multidivisa, ya sean bonos estructurados, todos los productos como swaps que estamos comentando, tarjeta revolving, y esa es la seguridad que tienes, que evidentemente existen muchas sentencias de condena, como hemos hablado, de los swaps, que hay cientos de ellas en el Tribunal Supremo, de los bonos estructurados, de la hipoteca multidivisa, de la tarjeta revolving, y, como decimos, los bancos ya han dotado una provisión y, evidentemente, con la jurisprudencia que existe en su contra por venta sin informar de estos peligros y de estos productos, se puede y se obtiene la devolución, porque ya el banco, ordenadamente, como es un ordenado empresario, tiene preparado un fondo para devolver los excesos cometidos con estos productos. También nos pregunta Mirelu, que tienen que hacer los afectados que han perdido gran parte de sus ahorros porque en su día contrataron cualquiera de estos productos. Pues es una pregunta esencial, porque sería ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es contactar, si se quiere, con nosotros, o en cualquier caso siempre decimos que se contacte con el abogado de confianza de cada una de las personas, porque lo importante es saber que por todos este tipo de productos se sigue pudiendo obtener devolución de lo pagado de más, de los excesos, de lo que ha sido abusivo, y así reiteradamente se están pronunciando las sentencias en su gran mayoría. A veces alguna sentencia que ha sido negativa en contra de los consumidores ha tenido mucha publicidad, pero esa no es la realidad. Nosotros, que llevamos más de 10 años con este tipo de pleitos, podemos asegurar que el 80 al 100% de los pleitos se gana, y por tanto hay que contactar con tu abogado de confianza
Nosotros siempre queremos serlo, evidentemente, por la experiencia y los muchos logros que llevamos en la materia, y con los documentos de compra del producto, las escrituras de adquisición, lo examinamos gratuitamente para ti y te decimos qué podemos hacer para recuperar tu dinero. También Diana, que se autoconsidera estafada, nos dice que con qué plazo cuentan estos afectados para reclamar. Es otra pregunta esencial, porque en derecho no solamente tienes que saber si puedes reclamar, es decir, si tienes derecho a conseguir una cosa en un juzgado, sino también si estás en plazo para poder hacerlo. Esto dependerá de cada tipo de producto. Por ejemplo, el que tiene una hipoteca en vigor, no hay ningún problema de plazo. El que está pagando una cláusula suelo o el que está pagando una hipoteca multidivisa porque está pagando todos los meses su hipoteca, ese no tiene ningún problema de plazo. Los que han contratado un swap o los que han contratado un bono estructurado, habrá que ver si estamos todavía en plazo, porque más de uno todavía tiene vencimientos en años anteriores, como el 18, el 19, incluso hay gente con swaps que todavía no han vencido, y entonces, evidentemente, estaremos en plazo. Eso es lo primero que vamos a analizar. Las tarjetas revolving, si no ha pasado muchos años, más de 5 años desde que dejaste de usarla, evidentemente estaremos en plazo. Pero eso es una cuestión que con el contrato de cada uno de los productos, con la fotocopia, porque no queremos nunca originales, lo original siempre queremos que el consumidor lo conserve en su hogar y en su tranquilidad, y evidentemente con fotocopias funcionamos muy bien, porque hoy en día no te piden más en el juzgado y podemos hacer ese estudio gratuito, saber si estamos en plazo y si podemos devolver el dinero con el tóxico bancario del que se trata. Nos preguntan también que qué diría sobre las últimas sentencias que han salido ahora que dicen que se podrá demandar a los bancos por más allá de 2020. En efecto, te tengo que comentar, indignado, que evidentemente se había creado una especie de psicosis de que cuando llegara el 28 de diciembre de 2020 había muchos productos financieros que ya no se podía demandar. Pues bueno, nos hemos encontrado con que después de una lucha bastante denodada por parte del despacho de Juan José Ortega y el nuestro mismo, hemos conseguido una sentencia, Juan José Ortega en Madrid y nosotros una en Cantabria, por la cual se dice que, como cuando se compraron estos productos, en la mayoría de los casos, los valores Santander, las acciones del Popular, los bonos del Popular, estamos hablando de estructurados, estamos hablando de productos como los swaps, que se compraron todos en los años 2007, 2008, 2009, 2010. En aquellos años, como todos sabemos, teníamos 15 años para reclamar por daños, y estas dos sentencias, nada menos que una de la Audiencia de Madrid y otra de la Audiencia de Cantabria, donde precisamente tiene su sede el principal banco de España, el Banco Santander, dicen que rige el plazo de 15 años, aun cuando para este tipo de reclamaciones se ha cortado a 5 años desde el año 2015. En definitiva, el que compró con una ley que le permitía reclamar daños por 15 años, ya hay dos tribunales, dos audiencias provinciales que le reconocen el derecho a seguir reclamando por lo menos hasta octubre del 2022. Nos preguntan también, Lucía, que las demandas, si solo se pueden poner en Madrid o en Santander en relación con este asunto. Bueno, Lucía, te tengo que explicar, muy buena pregunta, que lo que ocurre con estas sentencias es que van referidas al mismo producto, que es un producto que era un producto estrella del Banco Santander, los valores Santander. Por lo tanto, los que tengan valores Santander, evidentemente se les ha abierto el cielo, porque ahora tienen 2 años más para reclamar, y eso es muy importante porque de los 130.000 que los compraron, son unos 120.000 que han perdido su dinero con este producto y todavía no han reclamado. Y por tanto, Lucía, esto sobre todo va dedicado a este tipo de afectados, los de los valores Santander. No hay que olvidar también que Santander Consumer tiene unas tarjetas que son también tipo revolving, y evidentemente al Santander lo puedes demandar tanto en Boadilla del Monte, que le corresponde al juzgado de Móstoles en Madrid, y también puedes demandarlo en Cantabria, aparte del lugar donde tú suscribiste los valores Santander o, por ejemplo, las tarjetas de Santander Consumer. En definitiva, se están consiguiendo tener más plazo para reclamar y poder seguir obteniendo justicia. Nos pregunta Clara, ¿y si este nuevo plazo es definitivo? Bien, por ahora son 2 sentencias, que se han estudiado el asunto. Si realmente las personas que compraron un producto y tenían 15 años para reclamar siguen teniendo esos 15 años, o a partir de una ley que hubo en el 2015 pierden 10 años y se quedan en 5. La verdad es que creemos que esta es la línea más ajustada a derecho,
¿Por qué? Porque cuando yo compré un producto, si había una ley que me era beneficiosa en el sentido de que me permitía demandar por 15 años, no es conforme a derecho que aparezca después una ley que me quite 10 años para reclamar. Eso está en el artículo 9 de la Constitución, que dice que no pueden ser retroactivas las disposiciones que no son favorables. Obviamente, en un derecho democrático, tú no puedes legislar a fecha de 2021 para cambiar situaciones o derechos que se adquirieron hace 4, 5 o 10 años. Entonces, la interpretación que han hecho estos tribunales es la que es acorde con nuestro derecho y con nuestra Constitución. También nos pregunta Lucía, ¿a qué productos afecta estas nuevas sentencias? Bueno, lo que te tengo que decir, Lucía, sobre el particular es que, en definitiva, afecta sobre todo, como ya hemos explicado antes, a Valores Santander. Pero lo importante es que las personas que también han comprado, por ejemplo, bonos estructurados, los que han comprado bonos convertibles del Popular, los que han comprado swaps y hace ya tiempo que dejaron de pagar este producto, tienen ahora a su favor esta sentencia que también se les podría aplicar y también podrían seguir reclamando hasta 2022, aun cuando estos productos los compraron en 2009, en 2010, 2011, hace ya bastantes años, y precisamente por eso, porque en esas fechas, en aquellos años, lo que regía era un código civil que te decía que para reclamar por daños tenías 15 años, no 5, que nos acortaron con una ley de 2015. También hay que decir, ya al hilo de todas estas cuestiones, que viene ahora una directiva europea que España tiene un plazo precisamente hasta octubre de 2022 para hacerla derecho nacional. Está obligada por los tratados de la Unión Europea a ser derecho nacional en octubre de 2022, y esta directiva contiene lo que se llama la Action Class, por la cual una asociación de consumidores y usuarios en un tema bancario va a poder demandar a un banco, por ejemplo, por las tarjetas revolving, o, por ejemplo, por el asunto de las cláusulas suelo, o por el asunto de las hipotecas multidivisa, cualquiera de estos productos tóxicos financieros, como los que estamos hablando, Valores Santander, bonos estructurados, bonos convertibles del Popular, y demandar, como decimos, por cualquiera de estos productos, y una vez ese grupo de personas que en una asociación ha demandado ha obtenido una sentencia favorable a sus intereses para que le devuelvan lo que perdieron por estos productos tóxicos financieros, también se le impondrá una multa al banco por el triple de lo que ha obtenido con ese producto. Por ejemplo, si fuera Valores Santander, se obtuvo en su día 7.000 millones de euros por parte del Banco Santander. Por lo tanto, esto multiplicado por 3 podría llegar incluso a 24.000 millones con los intereses correspondientes. Esto es una cuestión nueva en nuestro derecho que viene a adoptar lo que hemos visto tantas veces en las películas americanas. Cuando una persona tiene un problema de consumo o un problema con algún daño médico sufrido en una cadena hospitalaria, ver cómo no solamente se indemniza al dañado, sino que además se interpone y se le impone una multa del triple de lo obtenido a la persona o a la empresa que fue dañando con sus productos o con sus servicios a los consumidores. Ahora nos escribe Robin Hood, que nos dice que si es cierto que en vuestro despacho no cobra si el cliente no gana su demanda. En efecto, Robin, te puedo asegurar que esa es la política nuestra, que hemos seguido siempre, desde hace más de 10 años. No es una política nueva tampoco. Nosotros, como vemos, examinamos el contrato y, como estamos explicando, gratuitamente para ti. Sabemos si se puede reclamar, si está en plazo para reclamar, y ahí, a partir de ahí, evidentemente, ya tenemos esa tranquilidad de que sabemos que con estas condiciones se va a ganar el pleito, y por eso lo asumimos de tal manera que si no ganáramos, evidentemente no vamos a cobrar nada al cliente de nuestros honorarios. Nos dice ahora Jaime, a por ellos, ¿qué es lo que necesita el cliente para poder contratar con vosotros? Pues bueno, básicamente, como hemos explicado, que nos proporcionen la fotocopia del documento de compra del bono estructurado, del swap, de los Valores Santander, de las acciones del Popular, de las tarjetas revolving, esos contratos, esas escrituras de hipoteca también en el caso de la cláusula suelo o la hipoteca multidivisa, y a partir de ahí iniciamos un estudio gratuito, vemos si se puede reclamar, si estamos en plazo, y evidentemente ya tiramos adelante con el pleito si este es viable. Y precisamente como vamos al resultado, si viéramos que no se puede por algún motivo, lo vamos a decir, porque evidentemente no vamos a trabajar en un pleito que pensamos que vamos a perder, porque solamente vamos a
cobrar si ganamos, y por lo tanto esa es la tranquilidad que también tiene el cliente. Si me han cogido el caso, me lo han estudiado y van hacia adelante porque piensan que se va a ganar, porque si no ellos no van a cobrar, y eso es una verdad indiscutible. También nos dice Marta43 que qué documentación necesita vuestro despacho para comenzar la reclamación o demandar al banco. Pues, por ejemplo, en un bono estructurado sería ese documento donde nosotros firmamos que por la imposición de un capital o a cambio de un capital y según el juego de un grupo o un conjunto, una cesta de acciones, íbamos a obtener o no una devolución de capital 3, 4, 5 años después. También en un swap será ese contrato que ellos llaman de cobertura de interés, el banco le llama en vez de swap cobertura de interés muchas veces como si en realidad nos está protegiendo como un seguro, cuando en realidad estamos entrando casi en un casino y vamos a perder hasta la camisa, y sería ese contrato de swap. En el tema de la hipoteca multidivisa o la cláusula suelo es la escritura de la hipoteca, ahí serían las escrituras de hipoteca para ver si tenemos cláusula suelo o hipoteca multidivisa. Y, por ejemplo, las tarjetas revolving es el contrato ese que muchas veces a letra de mosca o letra muy pequeñita nos establece esos intereses moratorios por encima del 17% que se consideran abusivos y que dan lugar a que el banco nos tenga que devolver lo que hemos pagado de más. También nos dice Carlos 60 que cuánto tiempo o de cuánto tiempo estamos hablando para tener una primera sentencia. Bueno, Carlos, esto te tengo que decir que varía mucho, porque, claro, si ponemos un pleito en Valencia Capital, por poner un ejemplo, Valencia en un año más o menos se suele tener una sentencia para este tipo de pleitos de bancos, son pleitos civiles, y más o menos la media suele ser un año. Si estamos en Madrid, pues oye, nos pasaremos a un año y medio, 2, porque allí la media suele ser un poco más larga. En Barcelona pasa lo mismo. Murcia, por ejemplo, es curioso, no es ni siquiera tan grande como Valencia, pero va mucho más lento que Valencia, la capital. En Murcia, por ejemplo, pues te puedes estar fácilmente de 2 a 3 años. La media allí suele ser bastante larga. Sin embargo, en Cartagena, por ejemplo, son 8 meses. Santander, por ejemplo, por poner otro ejemplo, que es un lugar que recibe muchas demandas, puesto que ahí todos los afectados del Popular han puesto muchas demandas porque el Banco Santander se quedó el Popular y los dejó arruinados, o mucha gente ha demandado por valores Santander en Santander, y en Santander, por ejemplo, va muy rápido y tienes una primera sentencia en 8 meses. Por lo tanto, podríamos decir que la media es mínimo de 7-8 meses en los sitios que van más rápidos, y evidentemente los que van más lentos, pues en este caso, por ejemplo, de los que hemos ido enumerando sería Murcia, estaríamos hablando de 3 años con bastante facilidad. Y también nos pregunta por ahora Damián se dice que si se puede llegar a un acuerdo con el banco si llegaran a demandar. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Nosotros siempre Damián, antes de demandar, siempre mandamos una carta pidiendo toda la documentación sobre el contrato que hemos efectuado con el banco, sea cual sea una acción del Popular que compramos en su día, sea un valor Santander, sea un bono estructurado, sea un swap, sea una tarjeta revolving, sea una hipoteca multidivisa, sea el contrato de cláusula suelo. Pedimos todo lo que se haya firmado en relación con cualquiera de esos contratos, porque luego no queremos en la demanda encontrarnos ninguna sorpresa. Y aparte de pedirles toda esta documentación relativa a cualquiera de estos contratos que se haya firmado con el banco, también pedimos que nos devuelvan los excesos pagados de más o que nos devuelvan las pérdidas habidas con esos contratos. De tal manera que nosotros siempre damos una oportunidad a la paz, que el banco pueda, sin llegar a un procedimiento judicial, devolvernos o devolver a los clientes su dinero. Evidentemente y desgraciadamente la experiencia nos demuestra que reciben las cartas, tienen sus departamentos de atención al cliente, muy amablemente dan curso a la reclamación, pero la realidad es que si no vas al juzgado no sueles recuperar ningún euro. Y ya hoy vamos a despedirnos, agradecidos a todos por haber estado en esta charla virtual. Vuestras preguntas han servido ya no solamente para vosotros, sino para todos aquellos que están pendientes de la misma, y evidentemente saber que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda y gratuitamente estudiar vuestro caso, y si es factible, si el caso evidentemente
tiene derecho la persona a recuperar su dinero y está en plazo y no hay ningún problema, pues iremos adelante, porque como ya se sabe, vamos a resultados. Si no ganamos, no cobramos. Entonces tiene esa seguridad el cliente, cogemos los casos que se cree que vamos a trabajar en ellos y que vamos a ganar. Evidentemente podéis llamar a todos los teléfonos que aparecen en pantalla para contactar con nuestros compañeros, nuestras secretarias, y todos seréis atendidos y gratuitamente sabréis si podéis recuperar vuestro dinero y sin ningún otro tipo de obstáculo, para que tengáis como consumidores y usuarios personas que habéis sido maltratadas por la banca, por vuestros bancos que habíais sido siempre o han sido siempre los bancos vuestros habituales, incluso de vuestra familia, y que sin embargo han acabado vendiendo estos productos sin los requisitos legales, que tenéis a vuestra disposición nuestro despacho para este tipo de asuntos y muchos más asuntos que os iremos contando en próximas intervenciones, en próximas charlas.